Hola amigos, bienvenidos a Medicina Transpersonal, donde la mente, el cuerpo y el espíritu se unen para hablar de medicina. El día de hoy hablaremos del espíritu, ya que en esta medicina hablamos mucho del espíritu. Entonces vamos a ver qué es el espíritu. Acompáñenos. Estando aquí en el bosque podemos inspirarnos para hablar del espíritu, ¿verdad? En medio de los árboles, del cielo, del viento. Todo esto nos hace estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, y siempre que hablamos en nuestro tema de medicina transpersonal, hablamos del espíritu. Sin embargo, es algo muy difícil de definir. ¿Qué es el espíritu? Vamos a verlo desde un punto de vista primeramente cotidiano. ¿Han oído la expresión el espíritu de la ley? O esta otra expresión donde estamos todos juntos espiritualmente. O el espíritu que nos une. Cuando hablamos de todo esto, nos estamos refiriendo a algo que hay atrás de las cosas. Por ejemplo, en el espíritu de la ley, a veces las palabras no son suficientes. Y entonces nos vamos a lo que trata de decir profundamente, al significado profundo de una ley, por ejemplo. O cuando estamos unidos, muchas personas, y decimos, estamos en una reunión en la cual el espíritu nos reúne, significa que estamos todos con una misma vibración, un mismo objetivo, una misma finalidad y que estamos en algo común. Así que dentro de este punto de vista más cotidiano, podríamos decir que el espíritu es esa parte que hay atrás de todo, ¿verdad? Lo que es la parte más profunda de todo. Sin embargo, este concepto no es eterno, no siempre ha existido. Ya los griegos primero hablaron del alma. Y de hecho hay una gran tendencia a hablar de alma y espíritu de manera sinónima, como si fuera lo mismo. Esto viene a partir del concepto neuma, es decir, aire, ¿verdad? Lo que ahora vemos, un neumático, pues tiene aire. El neumólogo ve la cuestión de los pulmones. Entonces este neuma es lo que los antiguos manejaron como el espíritu, digamos, en esta tendencia, en esta filosofía griega. En otras tradiciones hablar del espíritu implica otros conceptos. Por ejemplo, los musulmanes hablan del espíritu, pero no abundan sobre de dónde es, qué viene, y solo hablan del espíritu de Dios. Lo mismo pasa en el cristianismo. El cristianismo habla del espíritu de Dios y que el Espíritu Santo se presenta a los apóstoles y les da virtudes y los caracteriza, ¿verdad? A través de un fuego. Entonces, el espíritu, cuando ya aparece en estos conceptos, pues no tiene una conceptualización muy clara qué es el espíritu. Nos da a entender cómo funciona, que es algo muy profundo, pero que en general viene de Dios. Casi todas las tradiciones que nos hablan de espíritu, es decir, Dios nos habla a través de ese espíritu. Ya en las filosofías orientales, en los chinos, los hindúes, pues no se habla tanto de espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sobre todo en medicina transpersonal. Bien, pues las corrientes filosóficas más modernas, a partir de Maslow y de Grof, empezaron a decir que hay algo más allá de la persona que lo motiva a hacer cosas, en lo cual nosotros ahora podríamos ver como la parte espiritual, ese más allá de la persona. De hecho, la definición en psicología es eso. Medicina transpersonal es lo que hay más allá de la persona. Y más allá es algo también un poquito difícil de comprender, porque a veces cuando se habla del espíritu se dice que está dentro de nosotros. Entonces es difícil que nosotros podamos tener una concepción clara de lo que es el espíritu, y tendríamos que remontarnos a otras
filosofías y a otras enseñanzas. Por supuesto, la ciencia no puede demostrar qué es el espíritu. Sin embargo, muchos científicos, muchos, incluyendo Einstein, por supuesto, y otros más modernos, llegan a la conclusión final que hay algo que mueve al ser humano y que lo conecta con todo lo demás, que es el espíritu. Y entonces es cuando hablamos de tener una espiritualidad. De hecho, si ustedes buscan los artículos que tienen que ver con la mente, el espíritu o la medicina y el espíritu, muchos de ellos tienen que ver con religiosidad. Sin embargo, hablar de espiritualidad no significa en todos los casos hablar de religión. Cuando hablamos de espiritualidad, generalmente nos referimos a esa parte del ser humano que lo conecta con el todo. Esta parte que nos conecta con la naturaleza que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Si vemos a Emilio Carrillo, que es un estudioso de las tradiciones antiguas y de lo que es la espiritualidad, pasando por Kardec y su libro de los espíritus, es algo muy interesante, porque entonces estamos entrando en otra dimensión. Kardec, por ejemplo, nos decía que hay un mundo espiritual que se comunica con nuestro mundo físico. Y entonces, esa época en Francia especialmente, pues fue muy interesante, la época de la espiritualidad francesa, porque se movían las mesas, la gente iba a los teatros a ver esto, y había muchos charlatanes, pero también Kardec era científico, era médico, entonces él empezó a hacer un registro minucioso de lo que decían, y entonces preguntaba a los médiums para ver qué le decía un espíritu y qué le decía otro, y se dio cuenta que las mismas preguntas tenían las mismas respuestas en diferentes sitios por diferentes personas que hablaban con diferentes espíritus. Entonces, este libro de los espíritus de Kardec es uno de los que han tenido intento por dar una validez, un sustento científico a este fenómeno de la espiritualidad y los espíritus. Es interesante. También nosotros, decía de Emilio Carrillo, él nos habla mucho de estas tradiciones antiguas y de lo que significa y cómo a través de los estudiosos de la Biblia, por ejemplo, y de otros textos más antiguos, nos dicen cómo está conformado. Él nos dice que el espíritu es una vibración muy sutil y que el espíritu que está en cada uno de nosotros es parte del espíritu que hay en todo el universo, no solo en la Tierra, en todo el universo. Entonces, podríamos decir que el espíritu es una parte del todo que está en nosotros y que al mismo tiempo nos conecta con el todo. Y, por supuesto, este espíritu es el que integra nuestro cuerpo físico también, nuestro cuerpo, nuestra parte mental, nuestra parte psíquica y el entorno en que nos desarrollamos. Entonces, el espíritu es algo un poco más grande al mismo tiempo, más profundo al mismo tiempo y más externo al mismo tiempo. Esta concepción del espíritu es bastante, podríamos decir, complicada, ¿verdad? Porque no hay una manera de partirlo, ubicarlo y ponerlo. Él nos dice, por ejemplo, que el espíritu es una parte del alma. Así como el cuerpo físico es una parte del alma, el espíritu es una fase del alma. Y es una vibración muy sutil y que el espíritu no muere. Que el espíritu es trascendente e inmortal. Fíjense qué interesante esta connotación, porque estamos hablando de esto que trasciende. Y que ese espíritu, para poderse expresar, pues necesita un cuerpo físico. Y ya al ingresar al cuerpo físico, pues desarrolla la mente, que es la que nos pone en contacto con el todo, nos hace pensar, razonar, ver todas las demás cosas. Y entonces, así es como este espíritu se manifiesta en la vida física. Entonces, amigos, el concepto de espíritu y de espiritualidad es algo que vamos a vivir personalmente, porque cada uno de nosotros va a tener un propio concepto, pero profundamente en nuestro interior, esto que hay más allá de nosotros es lo que al mismo tiempo nos integra y es lo que al mismo tiempo nos hace ser únicos, no solo en la expresión biológica del DNA y el entorno que nos marca, sino algo que trasciende. Es muy interesante porque en los estudios que se han hecho de hipnosis regresiva, pues se habla de que incluso podemos ir a otras vidas pasadas, ¿verdad? No solo al vientre, que eso ya es un decir, ¿verdad? Poder acordarnos lo que nos pasó en el vientre materno, sino incluso a periodos anteriores. Por supuesto que esto, pues la ciencia no lo ha comprobado, como muchas cosas no ha comprobado,
¿verdad? En la arqueología se habla del origen de la vida y pues la teoría de la evolución está muy bien hasta que empezamos a decir de dónde vino la primera célula, porque eso es lo que todavía no se sabe, de dónde vino la primera célula. De hecho, se habla de una teoría cosmogónica, ¿no? Que vino del exterior, del universo, fuera de la Tierra. En fin, son conceptos que todavía no tienen una explicación científica, pero que son interesantes y que de alguna manera todos lo intuimos, todos lo comprendemos. Entonces, cuando hablamos de medicina transpersonal o psicología transpersonal, o nos referimos a la palabra transpersonal, estamos hablando de esa parte que consideramos el espíritu, de la cual todos hablamos, todos sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos conecta con la divinidad, como le llamemos, sea Dios, la fuente, el universo, la Matrix, etcétera. Pero esa parte que nos conecta con ello es lo que llamamos espíritu. Y es esa parte que no comprendemos de una manera precisa, pero que intuimos. Y cuando nosotros trabajamos esa parte profunda, no solo estamos viendo la mente, no solo estamos viendo el cuerpo, no solo estamos viendo el entorno, y nos estamos armonizando todas las esferas del ser humano que nos permiten desarrollarnos, ser feliz y tener algo importante que llamamos conciencia, que será un tema próximo, la conciencia, porque una vez que tenemos conciencia podemos acceder al espíritu de una manera más directa. Así que, amigos, este concepto de espíritu todavía nos deja mucho que hablar, mucho que reflexionar, y yo los invitaría a que lo analizaran desde los diferentes matices, ya sea el religioso, a aquellos que les guste, el metafísico, a los que les guste, al espiritual, netamente del mundo de los espíritus, y aquella evolución donde nos explican que este espíritu grande de toda la creación viene hacia nosotros, viene hacia todos los seres vivos y hacia todo lo que existe en el universo. Nos une y nos mantiene siempre en un estado de armonía. Así que, amigos, espero que este tema los siga dejando inquietos, que los siga dejando pensar qué es el espíritu, cómo manifestamos nuestra espiritualidad, ¿verdad? No solo yendo a un templo, no siendo en oración, sino cómo nos conectamos con el todo, con nuestros amigos, familiares, con las plantas, los árboles como en este bosque, el viento que los mueve y produce sonido, en fin. Pues vivamos una vida espiritual y nos vemos en el próximo capítulo de Medicina Transpersonal, donde la ciencia, el cuerpo y el espíritu transitan juntos en la medicina. ¡Hasta pronto!